la última clase que les estaba comentando. Qué bueno que está ahorita bien la conexión, porque me tocaron 2 o 3 días que no sé qué les pasaba a la red, que estaba pésimo la conexión, y se cortaba y me congelaba y me sacaba. Pero bueno, vamos a empezar compartiendo nuestra pantalla y estamos viendo ahorita aquí el Edmodo. Hasta ahorita pues vimos el, bueno, tienes el reto del analizador de gases que era para 4 entradas, que me vas a mandar la captura de pantalla. Aquí pues ya nada más con que copies el programa en la libreta y las conexiones que tienes aquí, porque no tengo otra forma de evaluarte. No hay el programa del, eh, de la, sí, para el Bluetooth y el celular, pues sigue siendo el mismo que ya evaluamos, así que pues no hay algo. Te estoy mandando el sensor ultrasónico en Arduino porque estoy en el examen y te estoy mandando, ahorita te mando, de hecho déjame agregártelo de una vez a ver si me deja. Lo que pasa es que no sé dónde lo tengo. A ver, sensor ultrasónico no, frecuencia capacitiva no. ¿Cómo fue? No me encuentro. Aquí está, LM35, lo abro y te lo envío. Voy a poner aquí sensor de temperatura en su presentación. Mayúscula. No es verdad. Disculpe. A ver, ya lo puse ahí. Ok. Que no me acordaba del día en que estábamos, pero bueno, ahí está. Ahí está, el M35 es la presentación que vamos a ver hoy. Y tú vas a hacer otra presentación, ¿verdad? Que te estoy pidiendo aquí con una serie de... Estoy mandando incluso un archivo PDF que lo puedes usar como base. Si lo abres, ahí vienen los sensores de temperatura. Lo vas a hacer para sensores de temperatura en general. Tenemos de muchos tipos, como creo que ya los habíamos visto el semestre pasado, ¿verdad? Los termopares, ¿se acuerdan? Cuando vimos electrónica industrial, veíamos termopares, veíamos el LM35, bueno, eso es para termopares. Pero tú puedes ampliar el tipo de sensores de temperatura. De hecho, me equivoqué. Realmente este archivo no me resuelve esto, pero resuelve las preguntas. Aquí lo importante son las preguntas que tengo aquí. Es que este archivo no. Pero bueno, no sé por qué te lo puse ahí. Me equivoqué de archivo, yo creo. Porque aquí dice LM35, pero no habla del LM35. Entonces tú vas a decirme qué es un dispositivo LM35, cuál es el principio de funcionamiento del LM35, el diagrama interno, en todas estas 10 preguntas, haces una presentación y me la envías. Eso también se va a evaluar. Entonces, déjame ver si... Te dije, es un desastre aquí con las presentaciones. A veces me cuelgo mucho con la otra clase porque pues está muy entretenida y no mido el tiempo, ¿no? Entonces, tuve que terminar rápido y regresar, ¿no? Ok, ahí está. Es que estaba leyendo un mensaje. Ahora sí, es el sensor de temperatura LM35. Esto fue una cosa de mayo del 2020. Aquí tenemos el LM35, es como una especie, el encapsulado se parece a un transistorcito, pero no es un transistor, por eso siempre tienen que checar aquí los datos de la placa. Es LM35DZ y tenemos las terminales. Tienes una terminal de voltaje, la 1, va de 4 a 20 volts, y la 3 es tierra, y la salida 2 es de acuerdo a la temperatura a la que está expuesto el LM35, te va a mandar una lectura analógica. Obviamente que esa lectura analógica es la que metes a una terminal analógica del Arduino. Dice, el LM35 es un sensor de temperatura con una precisión calibrada de 1 grado centígrado, o sea, es muy preciso.
significa que tú puedes tener, te dicen, no, pues que son 35 grados, pues puede ser que sea 36 o 34, pero no es menos de eso, ni más de eso que te acabo de decir, o sea, tiene una precisión bastante buena. Su rango de mediciones fíjate, va desde menos 55 grados hasta 150 grados. Es ideal para medir las temperaturas ambientes. Bueno, nunca vamos a tener un día que vaya más de 150, ¿verdad? Y tampoco vamos a tener un día que vaya menos de 55. Entonces, está dentro, las temperaturas que tenemos van como desde menos 12, que es la temperatura más baja que he registrado en Monterrey, hasta 40, 45, que es la más alta que he registrado en Monterrey. Entonces, todo eso es el rango lineal, entonces es bastante bueno. Pero puedes poner otro tipo por ejemplo, puedes medir la temperatura de un líquido que también llega, de agua, de comida, que no puede exceder los 100 grados centígrados, porque se evapora, pues ya no sería comida, estaría quemada. Entonces, también es ideal para medir las temperaturas de alimentos. La salida es lineal y cada grado Celsius equivale a 10 milivolts. O sea, cada incremento a la salida, aquí se va a estar incrementando. Cada incremento de grado centígrado, cada grado centígrado, va a incrementarse 10 milivolts. Aquí. Sí, por lo general puede abarcar temperaturas de medición de ya lo dije, entre menos 55 y 150 grados, por lo que tiene un buen rango para medir temperaturas bastante populares. Populares quiere decir con las temperaturas que mediríamos nosotros. Digo, no trabajamos en una fundición como para estar midiendo temperaturas de 1000 grados, por ejemplo, ¿no? Entonces, las temperaturas que nosotros medimos, pues sí andan más o menos en los rangos de estas que tenemos aquí. El rango de temperaturas está limitado por la cantidad de voltaje variable que puede tener a su salida, que van desde menos, o sea, si tú multiplicas menos 55 grados por 10, te da menos 550 milivolts, hasta si multiplicas 150 grados por 10, te da 1500 milivolts. Entonces aquí tenemos ya nuestras conversiones. Y nos dice que opera, si tú observas, pues son voltajes muy pequeños, es 1.5 volts. O sea, para 150 volts es 1.5. O sea, si tú corres este punto 3 unidades, son 1.5 volts. Y acá tendríamos menos, porque es un voltaje negativo. negativo. Tendríamos medio volt negativo para menos 55. Entonces opera a 4 volts, de 4 a 30 volts, o sea, aguanta todo eso. Técnicamente, si tú lo conectas en un Arduino que te da 5, que utiliza 5, pues está perfecto, ¿no? Entonces, las terminales del LM, pues ya dijimos, ¿no? Tienen tres, que dice el pin-out del LM35 es simple. La primera patilla es el pin de alimentación necesaria para el sensor, de 4 a 40, de 4 a 20, perdón. Bueno, aquí dice 420, aquí dice 430, aunque puede variar en función del fabricante. Bueno, aquí te dice por qué. Por lo tanto, es mejor que mides el datasheet del transistor, porque a veces ponen el M35, A, B, C, D. Entonces, ese A, B, C, D son esas variaciones que tú tienes ahí. Sí, luego en el centro tenemos la patilla para la salida, que es esta. Es decir, que dará una tensión u otra en función de la temperatura. O sea, ya sabemos. Y la tercera, pues es la fija. Dice, ¿cuál es el principio de funcionamiento del LM35? Bueno, sus características más relevantes son, está calibrado directamente en grados Celsius, o sea, no está calibrado en grado Fahrenheit. Nadie quiere trabajar grado Fahrenheit porque realmente solamente Estados Unidos lo maneja. Casi nadie más. Digo, porque Canadá utiliza Celsius. Europa, pues no sé si Inglaterra, pero creo que Inglaterra también maneja Celsius. Y vaya que son países anglosajones. Entonces, creo que de los países anglosajones que manejan Fahrenheit, nada más está Estados Unidos. Lo que pasa es que la escala Fahrenheit es una escala bastante primitiva. Si tú observas el grado Celsius, no te digo que sea muy científica, pero el perdido utiliza algo menos subjetivo que el ser humano para medir. La escala Celsius mide el punto de congelación del agua, que es 0 grados, y el grado de ebullición, el punto de ebullición del agua, que son 100 grados, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace con la escala Celsius, la escala Fahrenheit? La escala Fahrenheit
maneja los 100 grados Fahrenheit. ¿Saben a qué está relacionado ustedes que llevan física? A ver. O sea, ¿cuál es el máximo y mínimo de referencia del Fahrenheit? Bueno, no máximo y mínimo, sino los valores de referencia, ¿no? Miren, la temperatura del cuerpo humano es 37.5 grados. Entonces, él dice, pues es constante la temperatura del cuerpo humano, digo, si no tienes fiebre. Entonces, él dijo, lo que para el Celsius es 37.5 grados, Fahrenheit dijo, pues para mí es el 100. Entonces, cuando tú dices son 100 grados Fahrenheit, pues estamos hablando de 37.5 grados. Y luego dices, ¿y cuál es el cero? Pues no, pues el cero sí baja por debajo de ¿cómo se llama? De la escala centígrada por debajo del cero. Entonces, el cero es más o menos como menos 20, más o menos, como menos, ¿qué? Menos 10, menos 20, no me acuerdo. Ahí lo checan. Pero era la temperatura más baja que él había registrado en el invierno del país donde estaba, que es más o menos la temperatura a la que alcanzas, ¿no? 0 grados Fahrenheit. Entonces decía, bueno, se movía desde técnicamente la más alta de verano, pues ahorita ya la más alta de verano de esos países es mucho más alta de 100, y la más baja de invierno. Entonces así era como se movía Fahrenheit. Entonces es una escala muy relativa, porque depende del país. ¿Qué tal si estamos en Monterrey y decimos a poco vamos a tener la más alta de 37.5 y la más baja de menos 40, menos 20 o algo así, ¿no? Menos 10? Entonces dices, pues no podríamos usar esa escala para nosotros. Muy bien. Entonces dice, la salida de tensión de salida es proporcional a la temperatura. Aquí tenemos nuestro LM35, tenemos una tierra, tenemos 4 volts, tenemos una salida, ¿no? Tiene una precisión garantizada, ya dijimos de cuánto. Una baja impedancia de salida significa que tiene una resistencia baja de salida. Y una baja corriente de alimentación, o sea, no necesita mucha corriente, con 60 microamperes tenemos. Y pues se supone que es económico, pero pues no es, como cada vez se consigue menos porque viene integrado en otros aparatos, entonces suelto te sale ya como en 60 pesos. Entonces no está tan barato, ¿no? Sí, el LM35 no requiere circuitos adicionales para calibrado externamente. Lo que pasa es que es un circuito integrado, entonces ya está calibrado de fábrica, ¿no? De la baja impedancia de salida, su salida lineal y su precisa calibración hace posible que este integrado sea instalado fácilmente en un circuito de control. Debido a su baja corriente de alimentación, se produce un efecto de autocalentamiento muy reducido. O sea, precisamente eso es lo importante. Como tiene baja corriente de alimentación, entonces no tiene efecto Joule y no se calienta. Imagínate que se calentara el sensor de temperatura, pues tendrías una variación mucho más alta de la que te está marcando aquí, ¿verdad? Muy bien. Se encuentran diferentes tipos de capsulado y el más común es el TO92. Ese se utiliza también para transistores, como puedes. Es el encapsulado de media caña, es el TO92. Muy bien. Después seguimos. ¿Qué tiene adentro? Pues bueno, la, que simpleza la simpleza del circuito, yo creo que simpleza del circuito hace que sea fácil de ser utilizado en alguna aplicación embebida, o sea, que lo requiera, o sea, dentro de la aplicación. Entonces, solo basta alimentarlo con, digamos, 5 volts y conectar a tierra y la salida del voltaje. Bueno, ¿qué es lo que tenemos? Aquí tenemos el voltaje, tenemos la tierra y tenemos la salida. Y luego aquí tenemos un convertidor analógico digital. O sea, como es una salida analógica, la puedes pasar a un valor de unos y ceros y a eso lo pasa directamente al microcontrolador. Cuando estás hablando del Arduino, el Arduino no necesita el convertidor analógico digital porque ya tiene entradas analógicas. Entonces, este convertidor analógico digital ya lo tiene integrado el Arduino, por eso no lo requiere, ¿no? Aquí tenemos una conexión ya con el Arduino, ¿no? Donde tenemos la terminal del centro, va a una entrada analógica y tenemos las alimentaciones positivo y negativo y así queda el circuito alimentado. O sea, no requiere ninguna alimentación extra y con eso mido perfectamente bien la temperatura. Sí, el LM35 fíjate qué curioso, ayer veíamos cómo medir una distancia con un sensor ultrasónico
Aquí ya estamos viendo cómo medir una temperatura con un sensor ultrasónico, ¿verdad? Dice, el LM35 es un dispositivo que no necesita una circuitería extra para calibrarlo, por lo tanto resulta muy sencillo de usar. Porque, por ejemplo, si lo usamos con Arduino, tan solo nos tenemos que preocupar por el rango de voltajes que da a su salida, conociendo la temperatura máxima y mínima que puede medir, y realizar un sencillo Sketch. Sketch es un programa, ya saben, para que la señal analógica que recibe la placa Arduino puede ser transformada a digital y que en la pantalla aparezca la temperatura en grados centígrados o hacer una conversión a la escala que quieras. Puedes usar las fórmulas que veías en física para hacer la conversión a grados Fahrenheit o a grados Kelvin. O puedes hacer un programa que de hecho se te puede pedir que lo hagas. Si tuviéramos el circuito, si tuvieras el circuito a la mano en tu casa, hacer un programa para que mida la temperatura y que te dé en la pantalla del celular las tres temperaturas en centígrados, en Fahrenheit y en Kelvin, para que no tengas que andar haciendo la conversión. Y usas la aplicación que ya conoces para ver el monitor serial en tu celular. Ya tienes un termómetro con Bluetooth para checar la temperatura de tu casa. Dice, como no se suele calentar demasiado, suele estar encapsulado en paquetes baratos de plásticos o empaquetados baratos de plástico similares. La baja tensión necesaria para su funcionamiento y su salida hace que esto sea posible. No se trata de un dispositivo de alta potencia que necesite un encapsulado metálico, o estamos hablando de un disipador de calor, porque se calienta un disipador de calor metálico, cerámico o incluso disipadores como en algunos casos. Y aquí tenemos el sketch, si lo quieren hacer, para el LM35 también es una de punto flotante. Y aquí nosotros tenemos, para calcular la temperatura, aquí la tenemos, para hacer la división en mil divisiones, ¿vale? Y tú lo puedes teclear. Aquí lo tienes. Aquí lo puedes leer. La programación para monitor serial en Arduino, es para que lo veas en la pantalla de tu monitor serial o de la aplicación que ya conoces. Una fórmula para poder convertir la salida analógica del sensor LM35 a digital sería que la temperatura es igual al valor que mide, multiplicado por 5 por 10. Acuérdate que estamos hablando del voltaje que genera por cada grado entre 1024. O sea, 1024 se debe a que Arduino en su entrada digital acepta solo esa cantidad de valores posibles, o sea, más o menos 1000. O es decir, de 0 a 1023. O sea, hace el máximo, el mínimo y lo divide en 1024 partes de 0 a 1023. Y entonces esos son los incrementos que vas a tener de temperatura. Es bastante bueno, realmente. O sea, eso representa el rango de temperatura que se puede medir, siendo 0 la mínima y la máxima corresponderá a 1023. O sea, imagínate que la máxima son 40, 41 y la mínima son -2, -3. Entonces, pues lo divides entre 1000 y pues la precisión es bastante buena, es de menos de 1 grado la tolerancia. O sea, el error sería de menos de 1 grado. De esta forma, esta es la forma de poder transformar de analógico a digital la señal obtenida por la salida del pin LM35. O sea, aquí ya lo estás haciendo tú manualmente. O sea, tú obtienes un dato digital y luego ya lo conviertes con esta formulita que tenemos aquí, la T igual a valor por 5 que está. La conviertes y pones en el serial print el valor de temperatura que te salió. Y eso pues obviamente lo estás mandando si le pones una antena de Bluetooth y la aplicación, vas a estar leyendo la lectura en el Arduino. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quedó claro? Sí. Muy bien. Entonces aquí tenemos nosotros, bueno, es una prueba rápida para ver si funciona o no funciona el sensor, ¿no? Entonces, la prueba más sencilla que puedes realizar para un sensor LM35 es usando un multímetro. Entonces, para comenzar serían las siguientes conexiones. Conectas VCC a 5 volts, o sea, le das voltaje. Y la tierra también. Y pones el voltaje de salida del positivo del multímetro, o sea, el rojo.
y obviamente el negro pues va a la tierra común. Dice, por ejemplo, el voltaje resultante corresponde a una medida directa de temperatura. Por ejemplo, aquí tenemos 230.3, pero acuérdate que son 100 milivolts por grado. Entonces, si tú divides 230.3 entre 10, ¿cuánto te da? 23.03, que es aproximadamente la temperatura que estaban ellos cuando hicieron esta medición. ¿Sí? O sea, es alimentar el circuito y poner el voltaje, la salida a 2, que es la central, al positivo del voltímetro, y dividir ese valor entre 100. Y dices, pues sí, esta es la temperatura ambiente que tenemos ahorita, que puedes checar en el celular en cualquier momento en internet. Y si te están midiendo la misma temperatura que te marca el celular, pues está en buen estado. Y sobre todo que cuando lo tocas, pues tú tienes 37.5 grados, vas a calentarlo, entonces vas a subir la temperatura y esto tiene que variar. Muy bien. Y aquí tenemos el diagrama que ya lo vimos hasta el cansancio, ¿no? Es el empaquetado TO92, tenemos aquí positivo, negativo y la salida de voltaje. ¿Cuál es el rango de temperaturas del LM? Ya lo vimos. O sea, tiene varias formas. El LM35A, que es de más 55 a 150, que es lo que te decía, que dependiendo de cuál es la extensión, tiene diferentes temperaturas y voltajes. El LM35C y el CA tienen entre menos 40 a 110 grados. Y el LM35D es lectura de entre 0 a 100. O sea, esto es básicamente como que temperaturas ambiente, ¿no? Siempre y cuando no esté muy frío. Dice, bueno, aquí tenemos un LM35 de más alta potencia, si se tiene una capacidad de corriente más alta. O sea, este no es un encapsulado de media caña como el que tienes aquí. Este es otro tipo de encapsulado, pero sí es un LM35 de T. Sí, el LM35 es un transistor de temperatura con una precisión calibrada a 1 grado centígrado. Ya sabemos eso. Eso ya lo mismo. ¿Sí? Nada más aquí lo único importante es cuáles son que tenemos diferentes tipos de encapsulado para diferentes tipos de potencias. Y la impedancia, pues dice que la impedancia es baja, la impedancia de salida, que anda más o menos en 0.1. Esta impedancia de salida estamos a 0.1 ohm, con una carga de 1 miliamperes. O sea, si tenemos la carga en este caso sería el Arduino, la impedancia de entrada del Arduino. Entonces la impedancia de entrada del Arduino es baja también. Acuérdate que las impedancias de salida baja se acoplan con impedancias de entrada baja. Impedancias de salida alta se acoplan con impedancias de entrada baja en la siguiente etapa. Eso es lo importante de la impedancia, ¿no? Si tú pones una baja con alta o una alta con baja, vas a tener una pérdida de ganancia. Ok, entonces, ¿qué significa la impedancia de salida? Cualquier circuito electrónico lineal o dispositivo que suministra una corriente se puede modelar como una fuente ideal de tensión en serie con una impedancia. O sea, estamos hablando del equivalente Thevenin. Bueno, tenemos que darle un repaso al equivalente Thevenin. Sí, y entonces lo que haces es que este circuito lo puedes sustituir. En vez de poner el LM35, pones una fuente de voltaje y pones una resistencia en serie. Entonces ese circuito lo puedo poner a otro circuito y ese modelo Thevenin es exactamente equivalente a ese circuito. Entonces eso es lo que significa que tengo una impedancia de salida baja. O sea, puedo sustituirlo por un equivalente Thevenin y esa resistencia sería una resistencia muy baja. Este modelo ayuda a analizar la caída de tensión que ocurre por dicha impedancia al paso de la corriente. Vamos a hacer un análisis. ¿Qué es la impedancia en un dispositivo? Pues aquí tenemos la impedancia. Generalmente se define como la oposición total a un dispositivo de circuito que ofrece. Bueno, déjame explicártelo con mis palabras porque aquí se ponen muy joyeros. Básicamente la impedancia de un dispositivo implica, acuérdate que la reactancia tiene que ver con capacitancias y con inductancias.
pero la impedancia es, ya aplicando el teorema de Pitágoras, tenemos que la impedancia es igual a la raíz cuadrada de la resistencia al cuadrado más la reactancia capacitiva al cuadrado. Entonces, la impedancia es una capacitancia más una resistencia. Y si tienes inductancias, más una inductancia, ¿no? Un circuito RLC. La cuestión es que este circuito que tienes aquí, el LM35, no tiene inductancias adentro, pero sí tiene resistencias y sí tiene capacitancias. Entonces, si tú sumas todas las resistencias, todas las reactancias, todas las impedancias, perdón, todas las resistencias y todas las reactancias que tiene el circuito, también tiene diodos y tiene transistores que también tienen impedancias. Todo eso te da una impedancia. O sea que es algo así como decir, es una parte resistiva más una parte reactiva. Entonces dice, la impedancia Z se define con la letra Z. Generalmente se define como la oposición al paso de la corriente, ¿verdad? Que ofrece el dispositivo. Y se representa como un número complejo con representación gráfica en plano vectorial, o sea, X y Y. Dice, en el caso del LM35 es un circuito de baja impedancia, o sea, tiene una impedancia de salida baja, o sea, que toda esa suma de partes resistivas más partes reactivas no alcanza un valor muy alto. Es importante este dato porque los circuitos de baja impedancia de salida solo se pueden acoplar con circuitos de baja impedancia de entrada. Creo que te estaba mencionando hace rato, ¿no? Para evitar pérdidas. Ya, si no quieres tener una pérdida de ganancia, tienes que poner este circuito con un circuito que tenga una baja impedancia de entrada también, como en el caso del Arduino. De hecho, eso no es problema porque pues el dispositivo fue diseñado para ese tipo de dispositivos como el Arduino. Entonces aquí tenemos qué significa que la respuesta del LM35 es lineal. Pues aquí lo tenemos, mira, que en un rango de temperaturas, por ejemplo, aquí estamos analizando de 0 a 50 grados centígrados, se comporta como una línea recta, o sea, a iguales incrementos de temperatura corresponden iguales incrementos de voltaje. Y a eso se le llama linearidad. Entonces, este tipo de circuitos se pueden acoplar perfectamente a un amplificador operacional. En configuración, en este caso, es inversor. Entonces, tú pones aquí la terminal 2 del LM35 y a la salida, pues puedes tener un incremento de voltaje. Incluso lo puedes poner directamente si tú haces que el acoplamiento R2 y R1 haga que a la salida lo tengas ya dividido entre 10, entonces vas a tener que la lectura del multímetro a la salida, bueno, más bien sería, pues, si lo tienes calidad en milivolts, ¿no? Pues, si lo tienes calidad en volts, los tendrías que incrementar más o menos como 100. Entonces, y ya con eso, pues la lectura directa del multímetro, del voltímetro digital, te va a estar representando una temperatura. Tú puedes hacer un acoplamiento para que la representación directa, si te marca 23 grados, 23 volts, pues son 23 grados. Si te marca 40 volts, pues son 40 grados. Entonces tú puedes hacer este acoplamiento para que sea exactamente la salida como si fuera una temperatura. La salida de voltaje que sea una temperatura. O la puedes interpretar como una temperatura. Sigue siendo voltaje, pero tú la puedes interpretar como una temperatura. Y aquí ya tenemos, tenemos un circuito. Este no lo hicimos el semestre pasado, chavos. No me acuerdo. Creo que sí, recuerdo ¿Verdad? cuando dijo que realmente un amplificador operacional era el que daba la cantidad y el otro era el que le invertía. Sí, Pero sí, recuerdo que sí lo vi. sí, aquí tenemos dos etapas de amplificación. Tenemos un complemento. Aquí tenemos una captura para una simulación a 1 grado centígrado. O sea, aquí tenemos 1 grado centígrado. Y utilizamos el LM35 simulado, ¿verdad? De hecho, te podría pedir que este circuito que tienes aquí,
ya como la última asignación que tendríamos, lo podrías simular en el Proteus, ¿sí? Sí, Y ya y cheques que aquí puedes incrementar y decrementar la temperatura del LM35 y pones un voltímetro a la salida. ¿Sí? O sea, si yo lo hago, te lo mando para que tú también lo hagas y lo envíes para que veas cómo funciona el M35 a los incrementos de temperatura. ¿Estamos de acuerdo? estamos de acuerdo. Ok. Bueno, aquí tenemos a 25 grados, aquí cambió, mira. Aquí tenemos a 1 grado. O sea, si tú corres el punto 1, te da como punto 89, casi punto 9, ¿no? Entonces sería casi 1. Porque si lo pones aquí a 1, aquí sale a casi 1. Pero si lo pones a 25 grados, te da, corres el punto 1 lugar, te da 24.1 y son casi 25 grados. Entonces, este voltaje multiplicado por 10 lo puedes interpretar como la temperatura. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Sí. que este voltaje que te sale aquí lo multiplicas por 10, te dé más o menos el valor que tienes acá. Muy bien, y aquí lo tenemos. Ah, profe, creo que se, se le Se le está cayó, yendo la seña. creo que se le cayó internet, ¿no? Muy bien, no se ve la cámara. Nada más.